continuación, presentamos el Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio del Centro Cristiano del Evangelio, con el pastor y maestro Josué Sánchez. Saludos mis hermanos, que el Señor os bendiga. Bienvenidos a una nueva clase del seminario. Hoy vamos a estar iniciando y concluyendo, porque vamos a verlo solamente en el día de hoy, esta sección de la teología sistemática que se conoce técnicamente como hamartiología, que significa la doctrina acerca del pecado. Estudiar esta doctrina es muy importante por varias razones. Primero, porque en la Biblia encontramos que el problema que el ser humano tiene es el pecado, es decir, el hombre, por causa del pecado, se encuentra distanciado de Dios en un estado de rebelión y de condenación y necesita redención. Eso es lo que encontramos en todas las Escrituras, el plan de redención divino para rescatar al hombre de ese estado de pecado y llevarlo de regreso a comunión con Él. Y segundo, es importante, hermanos, para la Iglesia también, porque como dice Martin Lloyd-Jones, me gusta cómo él lo expresa, dice: la explicación del estado de la Iglesia de hoy se halla en una doctrina defectuosa del pecado. ¿Por qué dice Martin Lloyd-Jones el estado de la Iglesia hoy? Porque sabemos, hermanos, que a la luz de lo que vemos en todo el mundo, la Iglesia se encuentra en un estado a veces lamentable, y es por causa de no tener claro lo que es el pecado y cómo Dios ve el pecado. Esa es una de las muchas razones, pero es una de las razones más importantes. Y dice Martin Lloyd-Jones: no hay convencimiento verdadero y profundo de pecado. No les gusta la doctrina del pecado. Sienten un profundo desagrado hacia ella y no quieren que se predique. Quieren el gozo sin el convencimiento de pecado, pero esto es imposible. Así que, hermanos, con esto en mente vamos ya a meternos de lleno a profundizar en la doctrina del pecado a la luz de las Escrituras, que nos enseña, que nos revela el Señor acerca del pecado en nuestras vidas. Bueno, hay dos palabras en el griego koiné, es decir, el griego utilizado en el Nuevo Testamento, que era el griego común de esa época, que se traducen como pecado. Una es hamartia y la otra es parábasis. Hamartia es de la cual se etiqueta a esta sección de la teología, conocida, como hemos dicho antes, como hamartiología. Y significa literalmente errar el blanco. Básicamente, hermanos, podríamos decir que eso es el pecado, es errar el blanco, es no dar en el blanco. Es una palabra que está utilizada en el contexto de los arqueros, que cuando lanzaban la flecha no daban en el blanco y a veces ni se aproximaban. Eso es lo que transmite esa idea. ¿Cuál es el blanco al que tenemos que apuntar y en el que tenemos que dar? Pues la santidad de Dios, la pura perfección moral de Dios. Esta palabra, por ejemplo, es usada en este texto de Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, ahí está, hamartia, y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay persona que haya dado en el blanco. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo en la Epístola a los Romanos: nadie cumple con las demandas de la santidad de Dios y por causa de eso estamos destituidos de su gloria y estamos condenados. La otra palabra que he dicho es parábasis, que significa traspasar una línea, concretamente la línea de la ley moral de Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros pecamos necesitamos tener estas palabras claras en nuestra mente. Hamartia, parábasis, es decir, no doy en el blanco y traspaso la ley de la santidad de Dios, la ley moral, he transgredido su ley. En hebreo también nos encontramos en el Antiguo Testamento 4 palabras que se utilizan para hablar de pecado. Y son estas 4 que veis aquí en pantalla. Una es chata, que es similar a hamartia en griego, significa básicamente lo mismo, errar el blanco. Maal, que es similar a parábasis en griego, traspasar una línea, aunque también tiene una acepción más, y es el hecho de actuar encubiertamente. No solamente traspasar la línea, sino hacerlo encubiertamente y que luego no se descubra. Y tenemos también abón, que significa perversidad o iniquidad, y ra, que es lo malo. Así que con todos estos conceptos en hebreo y en griego koiné, pues nos ayudan a entender mejor lo que es el pecado.
Wayne Grudem, en su teología sistemática, da una definición del pecado breve, pero muy concisa, y dice: el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, en actitudes o deseos, o en naturaleza. Bueno, a lo largo de las Escrituras vemos una distinción entre pecados de comisión y pecados de omisión. Es decir, somos culpables de pecados de comisión cuando cometemos ciertos pecados como robar, mentir, etc. Todos los pecados que vemos en las Escrituras, cosas que no nos están permitidas por Dios, que transgreden su ley, que traspasan la línea. Pero también cometemos un pecado de omisión cuando dejamos de hacer aquello que Dios nos dice que hagamos. Cuando no me comporto como un buen esposo o como un padre que cumple las responsabilidades de sacerdote del hogar, por ejemplo, esos son pecados de omisión. Por tanto, no es solamente lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer, lo que no hacemos. Pero el pecado va más allá. El pecado incluye no solamente las acciones o las no acciones, sino también los deseos, las motivaciones, las actitudes, como aquí lo define Wayne Grudem. Fíjate lo que dice Éxodo 20:17. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás, fijaros que estos son deseos del corazón, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí Dios claramente está marcando el deseo del corazón, la codicia por, en este caso, lo que tiene el prójimo, incluso el cometer adulterio, porque desea a la mujer de su prójimo, como pecado, porque al final el pecado es un asunto del corazón. Por eso Jesús fue tan claro cuando le preguntaron acerca de lo que era adulterar, en Mateo 5:28, y ante la sorpresa de todos dijo que no solo era cometer la acción sexual, sino desear llevar a cabo esa acción. Dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto lo podemos extrapolar a otros muchos pecados, no solamente al pecado sexual. Así que, hermanos, aquí vemos claramente que el pecado no es solamente algo externo, sino también algo interno. Por eso, hermanos, no solo debemos trabajar con el pecado externamente, sino también internamente, porque es un problema del corazón. Así que una vida de pureza moral requiere trabajar en los dos frentes. Bueno, antes de que el Señor Jesús nos redimiera, aquellos que somos hijos de Dios, a su iglesia, no solamente hacíamos acciones pecaminosas o teníamos motivaciones, actitudes pecaminosas, sino que teníamos una naturaleza pecaminosa que no se conforma a la ley moral de Dios. Como dijo una vez Sinclair Ferguson, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Ese pecado todavía está dentro de nosotros, es lo que conocemos como carne. Hemos sido renovados, hemos sido regenerados, tenemos una nueva vida en nosotros, pero todavía tenemos el pecado remanente en nosotros, que permanecerá hasta que Dios nos dé un cuerpo glorificado cuando entremos en su gloria, en su presencia. Esa naturaleza pecaminosa la tenemos desde que nacemos. Y si vemos la historia bíblica, poco después de la caída, es increíble la depravación humana, cómo el hombre llegó a lo que llegó en poco tiempo. La condición moral del ser humano se deterioró rápidamente de una forma increíble, hasta el punto de que antes del diluvio, en la época de Noé, fijaros lo que nos dice la Escritura en Génesis 6:5. Dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y fijaros porque esta frase golpea, es fuerte. Dice: toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Es increíble. Y, hermanos, sorprende porque era una época en donde no había internet, no había televisión, no habían páginas pornográficas, no habían drogas, no había, digamos, la oferta, vamos a decir así, de pecado y las tentaciones que tenemos hoy en día. Hermanos, esto nos habla de que el ser humano no necesita hacer nada para pecar, porque somos concebidos como personas pecadoras. El ser humano peca porque es pecador.
Así que esta frase de Sinclair Ferguson es muy acertada. Nacemos con una naturaleza pecaminosa que nos lleva sí o sí a pecar. Bueno, cuando hablamos del origen del pecado, no podemos en ningún momento atribuir a Dios el origen del pecado. Él creó todas las cosas, pero no creó el pecado. Vimos en clases pasadas, cuando hablamos acerca de los ángeles y los demonios, cuando hablamos concretamente acerca de Satanás, que fue la rebelión de Satanás y de esos ángeles caídos los que dieron lugar al pecado, a la maldad, y que luego eso se extrapoló a la tierra, porque vemos cómo en el jardín del Edén Satanás tienta a Eva y juntamente con Adán toma la decisión de rebelarse y desobedecer a Dios. Así que tanto Satanás como el hombre son los originadores de pecado. Satanás en primera instancia y luego el hombre aquí en la tierra por desobedecer claramente a Dios y hacerle caso a la serpiente. Así que cuando hablamos de la voluntad del hombre, de lo que conocemos como libre albedrío, después de que Adán peca, esa voluntad del hombre queda esclavizada al pecado. Por eso decimos que la naturaleza del ser humano es pecaminosa. Esa voluntad libre del hombre, que se conoce, como digo, como libre albedrío, que fue dado por Dios en la creación del hombre, es perdido. No porque Dios se lo quite, sino porque el pecado lo ha esclavizado. Y esa esclavitud al pecado lleva a esa voluntad libre a desear continuamente lo que no debe. Fíjate lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La idea que aquí Jesús quiere transmitir de libertar tiene que ver con la palabra redención, que en el griego es agorazo. Y esta palabra se usaba concretamente, hermanos, cuando en aquella época que existía el mercado de esclavos, la esclavitud, cuando tú comprabas un esclavo, lo agorazabas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa palabra es la que se utilizaba cuando alguien compraba un esclavo. Y cuando Cristo nos liberta, lo que hace es que nos saca del mercado de esclavos. Nos compra, y no solamente eso, sino que nos compra a un precio, al mayor precio que se puede comprar a un esclavo, que eso también era una práctica común en aquel tiempo. Había un precio estipulado que era el precio más alto por el cual no solamente comprabas al esclavo para ti, sino que lo liberabas para que ya jamás, nunca más volviese a ese mercado de esclavos. Y eso es lo que Cristo hizo con nosotros, con el más alto precio, su propia sangre, su vida. Dios hecho hombre pagó el más alto precio y nos liberó del mercado de esclavos una vez y para siempre, hermanos, para que no pudiésemos volver más a ese mercado de esclavos. Así que, hermanos, eso es tremendo, porque eso habla de nuestra salvación ya hasta el final. El Señor nos ha rescatado de las garras del infierno una vez y para siempre. Y en otro sentido podríamos decir con este texto de Juan que ahora ya no somos esclavos del pecado cuando Dios nos redime, nos liberta y pasamos a ser doulos. En griego la palabra discípulos es doulos, que significa esclavos de Cristo. Pero aquí la esclavitud tiene otra connotación totalmente diferente, y es la connotación, aunque suene controversial, de la libertad, de la verdadera libertad, porque cuando somos esclavos de Cristo, hermanos, esa es la mayor expresión de libertad que puede tener y experimentar un ser humano. No hay verdadera libertad fuera de la unión con Cristo. Por eso, dice aquí Jesús, seréis verdaderamente libres. No hay verdadera libertad fuera de Cristo. Y con respecto al libre albedrío, hermanos, aunque ya vamos a ver esto más detenidamente cuando hablemos de la doctrina de la salvación, quiero que veamos de pasada al menos las tres posiciones que hay diferentes con respecto a la voluntad del hombre y su esclavitud al pecado, con respecto al libre albedrío. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia. Hay tres posturas: una el pelagianismo, la segunda el arminianismo y la tercera el calvinismo. Al arminianismo también se le conoce como semipelagianismo. Vamos a ir una por una, pero de forma muy breve, porque no quiero detenerme mucho en esto. El pelagianismo fue postulado por Pelayo en el siglo IV
años 354 al 420 después de Cristo, y él decía que los seres humanos nacen inocentes y por tanto pueden o no obedecer a Dios, pero que no hay herencia de pecado de Adán a nosotros, es decir, que no nacemos en pecado con una naturaleza pecaminosa. Por supuesto que esta posición fue condenada porque no era bíblica y fue condenada como hereje por la Iglesia en el Concilio de Cartago en el 416 al 418 después de Cristo. Por otro lado está el arminianismo, que fue postulada por Jacobo Arminio del 1560 al 1609 después de Cristo, y él decía que habíamos heredado el pecado de Adán, pero que la voluntad del hombre quedó gravemente afectada y trastocada, pero que no quedó completamente esclavizada y que por tanto esa voluntad puede cooperar con Dios para salvación. A esto se le conoce en soteriología, la doctrina de la salvación, como sinergismo, es decir, hay una cooperación entre el hombre y Dios para poder ser salvos. A la luz de las Escrituras, hermanos, no podemos estar de acuerdo tampoco con lo que postula Arminio, no podemos estar de acuerdo con el arminianismo. Y la última postura, la postura bíblica, que fue etiquetada posteriormente como calvinismo, fue postulada por Juan Calvino, del 1509 al 1564 después de Cristo. Y cuando hacemos un estudio serio y no prejuiciado de las Escrituras, nos damos cuenta de que esta es la postura bíblica. Calvino decía que nosotros heredamos el pecado de Adán y que la voluntad del hombre quedó completamente esclavizada al pecado y que además el hombre no puede cooperar con Dios porque él está muerto o esclavizado y no tiene la capacidad de buscar a Dios, como dice Romanos, a no ser que Dios se lo conceda. A esto se le conoce como monergismo. Es decir, que la salvación es completamente de Dios, solamente de Dios. Bueno, estos 3 puntos de vista, por supuesto, los podemos desarrollar mucho más, pero a grandes rasgos esto es lo que postulan cada uno de ellos y lo veremos con más detenimiento más adelante en esta asignatura. Pasamos a el pecado heredado. Por lo expuesto hace un momento, entendemos a la luz de las Escrituras que el pecado es heredado en cada ser humano, es decir, que nacemos con ese pecado en nosotros. No solamente con una naturaleza pecaminosa, una corrupción interna en nuestra raíz, en la raíz de nuestro ser interior, sino también con la culpa de Adán. Las Escrituras nos enseñan, por ejemplo, en estos textos de Romanos 5:12 y 18 al 20, que cuando Adán pecó, Dios culpó a toda la humanidad. Tenemos una culpa heredada. Fijaros lo que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ahí tenemos la culpa, de la misma manera, por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, fíjate que dice los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La conclusión, hermanos, de estos versículos es que todos los miembros de la raza humana estaban representados por Adán en el momento de su prueba en el huerto del Edén. Como nuestro representante, Adán, como cabeza de la humanidad, pecó y Dios nos consideró a todos como pecadores, como culpables, así como a Adán. Es decir, Dios nos imputó el pecado de Adán. Adán era nuestra cabeza federal, así se dice técnicamente en teología. Y hermanos, si Dios lo hizo así es porque eso es justo, es bueno, ya sea que lo entendamos o no, porque esto nos podría parecer a simple vista injusto. ¿Por qué por culpa de Adán a mí se me culpa? Bueno, aunque te parezca una injusticia, hermanos, tenemos que recurrir una y otra vez a que en Dios no hay injusticia, no hay maldad y no hay imperfección. Eso es lo primero. Y lo segundo, hermanos, tenemos que recordarnos que no hay día que el ser humano no peque. Si no lo hubiera hecho Adán, lo hubiera hecho cualquiera de nosotros. Y todos los días nosotros estamos pecando. Así que somos culpables todos los días. Hermanos, no hay día que no pequemos. Los seres humanos andamos transgrediendo la ley de Dios y afrentando su santidad, rebelándonos contra el Creador en multitud de formas, de maneras,
y sobre esos pecados tendremos que rendir cuentas, como dice la Escritura, en el día final. Fíjate cómo dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. De hecho, hermanos, si pensamos que es injusto estar representados por Adán en este aspecto, también deberíamos de decir que es injusto que estemos representados en el segundo Adán, es decir, en Jesucristo, que es el segundo Adán, cuando se nos es perdonado y justificados todos nuestros pecados en su persona, como cabeza federal nuestra también, de los redimidos, de la iglesia, de los hijos de Dios. Romanos 5:19, lo hemos leído hace un momento, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dios considera a la raza humana como un conjunto representado por Adán como su cabeza, y Dios también tiene a los redimidos por Dios, a sus escogidos, como una unidad representada por Cristo como cabeza de su pueblo. Pero además de la culpa, hermanos, heredamos, como hemos dicho, una corrupción, una naturaleza pecaminosa, es decir, nacemos con una raíz corrupta, a lo que Juan Calvino, las doctrinas de la gracia, describen como corrupción radical. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ya nacemos así, con esa naturaleza, lo mismo que los demás, es decir, que todos los seres humanos. Hermanos, por ejemplo, a los niños nadie les enseña a pecar, nadie les enseña a mentir. Ellos solitos van mostrando su naturaleza pecaminosa desde bien pequeñitos. Por supuesto que conforme van creciendo, van aprendiendo nuevas formas de pecar, como todos los seres humanos. Pero desde pequeñitos, sin que nadie se les enseñe, ya ellos van mostrando esa naturaleza. Y quiero aquí hacer una aclaración, porque, hermanos, el que estemos corruptos en la raíz no significa que el hombre no pueda hacer cosas buenas. Gracias a Dios vivimos en esta tierra con seres humanos que pueden hacer buenas obras, pero buenas entre comillas. Es la pura gracia, la gracia común de Dios para con nosotros, porque si no esto sería inhabitable, no se podría vivir aquí. Pero en el fondo, al final, esas buenas obras no llegan a ser buenas del todo ante los ojos de Dios, porque al tener nosotros una corrupción heredada en nuestra raíz, en lo que a Dios concierne, no podemos hacer nada que a Dios le agrade. Desde un punto de vista humano, las personas pueden ser capaces de hacer mucho bien. Nosotros mismos decimos qué buen vecino tengo, o algún familiar que decimos qué ejemplar que es, aunque no haya nacido de nuevo y no sea hijo de Dios. Pero a los ojos de Dios esas obras no son buenas, no les agradan, porque no son obras que nazcan de una unión con Cristo, no son obras que glorifican a Dios. Isaías afirma que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, en Isaías 64:6. Hermanos, cada parte de nuestro corazón está afectado por el pecado. Nuestro intelecto, emociones, deseos, metas, motivaciones, incluso nuestros cuerpos físicos, por eso tenemos enfermedades y por eso nos vamos muriendo. Pablo, en Romanos 7:18, en la Nueva Versión Internacional, que me gusta cómo lo expresa, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Por supuesto, entendamos este versículo en su contexto, pero lo que quiero enfatizar es la naturaleza pecaminosa, de que nada bueno en nosotros habita. Jeremías 17:9 dice en la Reina Valera 60, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, dice, y perverso, hermanos. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo esas obras pueden dejar de ser trapos de inmundicia, hermanos? En Cristo. Cuando nacemos de nuevo y hacemos esas obras en Cristo. Para eso dice la Escritura que fuimos escogidos. Para hacer esas buenas obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, para nosotros sus redimidos. Efesios 2:10. Y por eso el Señor Jesús decía que separados de Él nada útil, nada realmente bueno podemos hacer. Juan 15:5. Así que todo lo que no se ha hecho en Cristo
no es agradable a los ojos de Dios. Bueno, ahora vamos a dar respuesta en lo que nos queda de clase a algunas preguntas comunes que surgen con respecto al pecado y que son bastante importantes. Y la primera es, ¿qué pasa con los niños que mueren y con los discapacitados mentales? ¿Van al cielo o van al infierno? Bueno, este es un tema realmente controversial, aunque no lo parezca, hermanos. Para muchos quizás esta pregunta tiene una fácil respuesta. Los niños van al cielo. Sí, pero cuando tú estudias la historia de la Iglesia y cuando tú te adentras en esta doctrina, te das cuenta de que hay diversidad de opinión al respecto en las iglesias en la actualidad, y no solo en la actualidad, sino que lo ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia, y es bueno que veamos qué dice la Escritura, qué entendemos nosotros que la Escritura nos transmite, y que veamos qué posturas hay al respecto. Bueno, hay básicamente 4 posturas al respecto. Primera, que todos los niños irán al cielo porque no tienen conciencia responsable. Esa es la más común. Segundo, que todos irán al infierno porque nacen en pecado. Esa es la más extremista. Tercero, solamente serán salvos los niños escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esto lo creen muchas iglesias de sana doctrina que creen en la predestinación. Y 4, solamente serán salvos los hijos de los creyentes porque son santificados por la fe de sus padres. Esto también lo creen muchas iglesias de sana doctrina. Por lo tanto, incluso dentro de las iglesias de sana doctrina vemos diferentes posturas al respecto. Así que tengo que decir, hermanos, cuidado, no podemos ser dogmáticos aquí, es decir, no podemos hacer declaraciones definitivas, porque es un tema, como digo, difícil, controversial. Ahora, nosotros, como iglesia, a la luz de las Escrituras, creemos que la postura correcta, la postura bíblica, hermanos, es la que dice que todos los niños que mueren y los discapacitados mentales van al cielo. Y tenemos razones para ello, como digo, a la luz de las Escrituras. En primer lugar, hermanos, las Escrituras son claras en que todos los seres humanos, como acabamos de ver, heredamos el pecado. Nacemos con una naturaleza depravada, corrupta, pecaminosa. Por tanto, los niños nacen con esa naturaleza. Por lo tanto, están condenados. De hecho, las enfermedades causantes de la muerte de muchos de esos niños son enfermedades con las que nacen, y no dejan de ser una evidencia de que nacemos con un estado de pecado, porque el pecado, como digo, no solamente nos afectó en cuanto a las obras y a nuestra naturaleza, sino también a nuestros cuerpos, que dio lugar a la muerte y a las enfermedades, ¿no?, que nos llevan a la muerte. Así que todos nacemos pecadores, por lo tanto no podemos hablar de que los niños sean inocentes en este contexto. Los niños no son inocentes, los niños son pecadores como los adultos, con esa naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, el niño necesita de la gracia de Dios para ser salvo, porque nadie se salva sin la gracia de Dios, bajo el paraguas, digamos así, de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Nadie se salva si no es por Cristo. Y también es cierto, hermanos, que en la Biblia encontramos que Dios demanda a las personas responsabilidad por creer o no creer en Jesucristo como Señor y Salvador de las vidas, y que nos juzga por las obras que hacemos en esta vida. Un niño no tiene esa capacidad, porque no tiene la conciencia, no sabe. Entonces, entendemos que esta es una razón de mucho peso para creer que Dios, de alguna manera especial, tiene gracia sobre esos niños que no han tenido esa capacidad todavía de creer en Cristo. Y por gracia Dios opera de una manera especial antes de que ellos mueran. Regenera sus corazones por la obra expiatoria de Cristo. Hay una gracia especial sobre sus vidas que les da la salvación, así como vemos algún caso en las Escrituras especial, como fue por ejemplo el caso de Juan el Bautista. Vale que él no murió de niño, pero dice que desde el vientre de su madre ya fue lleno del Espíritu Santo, es decir, ya fue regenerado en ese momento. Lucas 1:15. ¿Y por qué Dios no lo puede hacer con los niños que mueren? Bueno, hay varios versículos también que nos traen luz al respecto de todo esto para poder afirmar que los niños cuando mueren van al cielo. Otro ejemplo lo tenemos en el hijo de David que tuvo con Betsabé. Cuando nació, Dios castigó ese pecado
con la muerte de ese hijo, a los 7 días murió, y en su dolor David exclamó en 2 Samuel 12:23, pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Acaso podré hacerle volver de nuevo? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. Lo que está diciendo aquí David es que él considera que lo va a volver a ver. Cuando él muera, volverá a ver a su hijo en la eternidad. Se da por hecho de que estará en el cielo y que lo verá allí. Mateo 19, también 13 al 14, es un versículo en el cual hay sostén bíblico para esta postura. Dice Jesús: entonces le fueron llevados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, y los discípulos los reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. También en Mateo 18:15 se nos narra: en aquella hora los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, si no fuerais transformados y llegarais a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ya sé, hermanos, que este texto, yo sé que muchos lo conocemos, está hablando le está dando una enseñanza a los adultos de que tenemos que ser humildes y sencillos como niños. Sí, pero en medio de esta enseñanza llama mucho la atención que Jesús haga esa afirmación de que de los niños es el reino de los cielos. La enseñanza está orientada hacia el adulto, pero eso no hace que la afirmación de que de los niños es el reino de los cielos sea una mentira. Por ejemplo, cuando Jesús dice en Lucas 12:27, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, y os digo, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Estaba Jesús mintiendo cuando dijo que los lirios no crecen, ni trabajan, ni hilan? No, es una verdad implícita en la enseñanza. ¿Por qué no puede ser una verdad implícita en esta enseñanza de la humildad y la sencillez el que de los niños sea el reino de los cielos? No creo que Jesús esté utilizando aquí una mentira o un ejemplo sin valor, sino que realmente aquí Jesús está transmitiendo una verdad. Así que todos estos argumentos bíblicos, hermanos, nos llevan a adoptar la postura o el pensamiento de que los niños cuando mueren y los discapacitados mentales, debido a que no tienen esa capacidad responsable, son salvos. Son culpables, sí, nacen en pecado como todo ser humano, pero Dios opera en una gracia especial para con ellos, dándoles salvación a través de la obra expiatoria de Cristo, porque como hemos dicho, nadie puede ser salvo fuera de Cristo. Bueno, otra pregunta que la gente suele hacerse es: ¿hay grados de pecado? ¿Hay algunos pecados peores que otros? Bueno, en un sentido general, hermanos, cualquier pecado es grave porque es una violación de la ley de Dios, como dice la Escritura en Santiago 2:10, cuando violas un mandamiento, cuando traspasas esa línea, aunque sea en un pequeño punto, has violado toda la ley de Dios, así lo considera el Señor. Así que cualquier pecado, por pequeño que parezca, nos hace merecedores del castigo eterno porque es hecho contra un Dios infinitamente santo, por tanto merece un castigo infinito. Y hermanos, no podría ser de otra manera. Si Dios no actuara así, realmente Dios no sería el Dios santo que dice ser. Mira, hermanos, lo que pasa es que tenemos un concepto del pecado muy liviano, muy suave, y por eso nuestra santidad deja tanto que desear. Y como decía Martin Lloyd-Jones, ese es uno de los grandes problemas de la Iglesia, del estado actual de la Iglesia. El libro Levítico es un libro tremendo para ver las demandas de la exigencia de la santidad de Dios. Te animo a que leas un libro cuando puedas, que se llama La santidad de Dios, de R.C. Sproul, que te va a traer una visión mayor de lo que es el pecado y cómo es la santidad de Dios, cómo Él ve el pecado. Pero bíblicamente me bastan solamente dos cosas para ver cómo Dios considera el pecado. El diluvio en la época de Noé, que tuvo que exterminar con todo ser humano. Eso habla claramente de lo que es para Dios el pecado. Y segundo, el infierno, el castigo eterno, un castigo infinito. Hermanos, esas dos cosas ya nos deberían de valer para entender lo que es el pecado a los ojos de Dios. Pero volviendo al tema de los grados de pecado, ¿vale? Que todos los pecados son para Dios graves,
no hay pecado pequeño o grande en ese aspecto, pero sí que hay diferencias de pecado en la Escritura. Pero fijaros lo que enseña la teología católica romana y cómo está errada, muy errada en cuanto a esto. Porque los católicos dicen que hay dos pecados, dos tipos de pecados, los veniales y los mortales. No sé si tienes un trasfondo católico antes de llegar a Cristo y entender que la salvación no es por obras sino por fe. Pues a lo mejor esto lo habías escuchado, te lo habían enseñado, y ellos creen, como sabemos que los católicos creen que la salvación viene por el bautismo. Dios da una gracia especial de salvación a través del bautismo. Una vez que has sido bautizado, si cometes pecados veniales, a los que llaman veniales, no pierdes esa gracia de la salvación, no pierdes la salvación, pero si cometes pecados mortales sí que la pierdes. ¿Cómo la recuperas? Según ellos, a través de penitencias, que pueden ser rezando varios Aves María, varios Padres Nuestros, dando limosna, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ellos llaman o conocen como penitencias. Pero hermanos, esto no es bíblico. Esto vemos que no es absolutamente bíblico. Para que las criaturas caídas estén ante Dios, necesitamos la justicia de Cristo. Y Dios perdona todo pecado. No hay pecado venial ni mortal. Dios perdona todo pecado en base a la obra de Cristo. Y cuando Cristo nos mira, ve a Cristo. La sangre de Cristo limpiando todos nuestros pecados, pagando por todos esos pecados. Así que no hay pecado que quite nuestra justificación y por los que tengamos que hacer penitencia. Pero sí que es verdad que aunque no hay pecados veniales y mortales, encontramos una diferencia de pecados en las Escrituras y de grados de pecado, dependiendo de el contexto, la intención, la persona que comete el pecado y los efectos generales del pecado. Por ejemplo, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés, se hace muy evidente esta distinción de pecados cuando vemos que la ley condenaba a la muerte a ciertos pecados y al resto no. Por lo tanto, esos pecados eran más graves que los otros, si no, no fueran condenados con la muerte. A ojos de Dios, requerían de un juicio más severo, tan severo como la muerte. Vemos también en el Antiguo Testamento distinciones, por ejemplo en Levítico, entre niveles de limpieza y de impureza que tenían que llevar a cabo las personas, los sacerdotes, diferentes tipos de sacrificios, mayores, más pequeños. Y también vemos una diferencia entre pecados involuntarios y intencionales. Por ejemplo, en Números 15 nos habla de esto. Un ejemplo, el asesinato premeditado no era lo mismo que un asesinato involuntario, que a veces pasa. Por ejemplo, uno va con un coche, Dios no lo quiera, que no suceda nunca, porque madre mía, pero que, ¡pum!, choques a alguien y lo mates. Y ha sido quizá involuntariamente, porque a lo mejor el otro ha pasado y ni siquiera ha sido culpa tuya, pero lo has matado. No es lo mismo un asesinato involuntario que uno premeditado. El pecado involuntario puede ser expiado, Levítico 4 vemos esto, pero ciertos pecados intencionales son tan graves que no pueden ser expiados y requieren la pena de muerte. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Pero volvemos a lo mismo, Dios nos perdona por todos nuestros pecados. Dios limpia todos nuestros pecados y nos justifica por medio de la obra de Cristo. Pero por supuesto las consecuencias y el juicio es mayor dependiendo del tipo de pecado. La Escritura también nos enseña que hay grados de castigo ligados al conocimiento que una persona tenía acerca de Dios, la revelación o lo que decimos la luz que tiene de Dios. Por eso el Señor a los fariseos le daba cada colleja, porque la luz que tenían ellos no era la misma que tenía el resto del pueblo judío. Ellos conocían muy bien las Escrituras. Y, por ejemplo, vemos esto en Juan 19:11. Respondió Jesús, hablándole a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Habla de pecado mayor. No sabemos con total certeza si se refiere a Caifás, el sumo sacerdote, o a Judas, que fue el que traicionó a Jesús. Fuera quien fuese de los dos, tanto Caifás como Judas tenían mucha más luz, más revelación de Dios que el propio Pilato, por lo tanto su pecado era mayor. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad.
En otra ocasión Jesús también dice que el castigo sería más tolerable para Sodoma que para los líderes religiosos que lo han rechazado. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo 11. Así que, con un mayor conocimiento de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios, se asume una mayor responsabilidad. Otro ejemplo de grados o distinciones de pecado lo vemos también dentro de la Iglesia. Hay pecados, hermanos, que a veces llevan a la excomunión, a la expulsión de la Iglesia cuando esa persona no se arrepiente después de que se le ha ministrado, se le ha dicho. Por supuesto que la intención de la disciplina es la restauración de la persona, pero hay pecados que llevan a ese punto, tristemente. Entonces vemos distinciones y niveles de pecado, grados de pecado. Y por último, hay pecados específicos que son una negación del orden divino, de cómo Dios ha creado y establecido las cosas desde el principio, y estos son considerados por Dios como más graves que el resto en términos de sus efectos sobre la persona, sobre las familias, sobre la sociedad en general. Es un ataque directo, un desafío directo, una rebelión, una soberbia del ser humano y negación del orden creado por Dios, de extrema gravedad para el Señor. Por ejemplo, la homosexualidad, que va totalmente en contra del orden divino que Dios establece de las relaciones entre hombre y mujer dentro del matrimonio. Así que, dicho todo esto, hermanos, hay niveles de pecado, hay consecuencias diferentes, hay distinciones para el Señor. Por supuesto que Cristo perdona, Cristo nos justifica en base a la obra expiatoria de Cristo, nos da vida nueva, pero las consecuencias son diferentes, el juicio es diferente, como nos revelan las Escrituras. Hay pecados más graves que otros. Y la última pregunta que vamos a ver hoy es: ¿qué es el pecado imperdonable? Bueno, nos encontramos con estas palabras de Jesús en los 3 evangelios sinópticos, los 3 evangelios que son similares, Mateo, Marcos y Lucas, en las cuales se extrae, se deduce que hay un pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fijaros lo que dice Mateo 12, 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ojo con las palabras de Jesús, que son fuertes. Esto es bastante fuerte porque dice que jamás tendrán opción de perdón estas personas que blasfeman al Espíritu Santo. Bueno, lo cierto es que estas palabras, estos versículos, han dado para mucho, para muchas interpretaciones, han sido muy mal interpretadas, se han llegado a conclusiones erradas, incluso algunas personas andan asustadas porque no saben si en algún momento, es triste, ¿no?, que estén así, en algún momento blasfemaron contra el Espíritu Santo en el pasado y se sienten realmente mal y con temor de que Dios no los perdone. Bueno, al igual que cualquier versículo de la Biblia, cualquier texto, hay que verlo en su contexto. Y aquí el contexto inmediato de estos versículos es muy claro, de que está hablando directamente a los fariseos. Y hay una confrontación con ellos. Si partimos desde el verso 22, veremos, no los vamos a leer, pero os los cuento así por encima. Bueno, a Jesús le traen un endemoniado que al mismo tiempo es ciego y es mudo, ¿vale? Jesús echa fuera los demonios, los sana, el pueblo está presente, lo ve, todos ven el gran milagro que ha acontecido, no solamente de sanidad, sino de liberación, y entre esa multitud hay algunos fariseos. Estos fariseos, ¿qué hacen? Se burlan de Jesús, desprecian el milagro que acaban de ver y lo hacen públicamente diciendo que Jesús no solamente ese milagro no tiene valor, sino que le atribuyen a Cristo, en esas obras que el Espíritu Santo producía en la persona de Cristo, como hechas por Satanás, por los demonios, dicen por Belcebú ha liberado a los demonios, lo cual es una declaración realmente fuertísima, porque los supuestos guías espirituales de Israel, con más luz que el resto del pueblo, que sabían que esas obras
echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos, a los ciegos, a los mudos, a los paralíticos, resucitar muertos. Eso no lo podía hacer nadie, solamente el Mesías prometido. Entonces ellos sabían claramente que eso apuntaba a ese Mesías, tenían más luz que nadie, y aún así no solamente rechazaban esas obras, rechazaban a Cristo, sino que encima las atribuían a Satanás. O sea, estaban en el punto más álgido de negación de la persona de Cristo, de incredulidad, y por tanto estaban blasfemando al Espíritu Santo, estaban en un nivel de endurecimiento de su corazón del cual ya no había marcha atrás. Eso es lo que nos está diciendo. Ya no podían, no había posibilidad para ellos de perdón, porque el juicio que Dios iba a traer y estaba trayendo sobre esos fariseos era un mayor endurecimiento de corazón. Es decir, ellos cada vez iban a estar más endurecidos, y eso es lo que vemos hasta el punto de que prenden a Jesús para matarlo en la cruz. R.C. Sproul dice: si las personas han sido iluminadas por el Espíritu Santo hasta el grado de saber que Jesús es verdaderamente el Cristo, y luego lo acusan de ser satánico, han cometido un pecado que no tiene perdón. Estoy totalmente de acuerdo con esta idea que transmite R.C. Sproul. Hermanos, estos fariseos estaban tan endurecidos en sus corazones que solamente les esperaban más endurecimiento de parte de Dios, tristemente, como castigo a su incredulidad, a pesar de tener tanta luz como para reconocer al Mesías. Tristemente esto le pasa a muchas personas que claramente han conocido el Evangelio, que han escuchado de Cristo, que tienen mucha luz, mucho conocimiento al respecto, pero que se endurecen en sus corazones, y ese endurecimiento cada vez va más. Puede llegar a un punto en el que Dios los juzgue endureciendo más sus corazones, no habiendo ya perdón para ellos. Eso es lo que es el pecado imperdonable, así es como tenemos que entenderlo. Ese es el contexto en el que están estos versículos. Así que, respecto a las personas que se asustan por si en algún momento blasfemaron o dijeron algo en contra del Espíritu Santo en algún momento del pasado, me parece muy adecuada estas palabras que expresa este autor llamado Andy Naselli, que dice: el pecado imperdonable no es un desliz accidental, impulsivo o descuidado de la lengua, es repudiar deliberadamente la verdad sobre Jesús. Dios responde a tal rebelión endureciendo el corazón del rebelde y no dándole a esa persona el deseo de arrepentirse y creer. El pecado es imperdonable porque Dios nunca permite que esa persona se arrepienta y crea. Y como dice nuevamente R.C. Sproul, cuando los cristianos fieles temen haber cometido dicho pecado, esta señal posiblemente ya nos esté indicando que no lo cometieron. Quienes cometan dicho pecado tendrán su corazón tan endurecido y se habrán abandonado tanto a su pecado que no sentirán ningún remordimiento. Así que la persona tenga ese remordimiento, que le lleve a un verdadero arrepentimiento, es síntoma de que realmente no cometiste ese pecado imperdonable, porque si no, no te importaría en absoluto. Así que libérate de esa culpa y dale gracias al Señor, que te justifica y que te limpia de toda palabra asquerosa que haya salido de tu boca. Así que, hermanos, creo que hemos tocado todo lo que teníamos que ver de forma introductoria acerca del pecado. Por supuesto, podríamos detenernos mucho más, pero creo que es suficiente con esto para entender la doctrina acerca del pecado revelada en las Escrituras y resolver esas dudas, cuestiones, preguntas que surgen acerca de todo esto. Espero haber sido de bendición y nos vemos en la próxima clase. Porque todo es de Él, y por Él y para Él, a su nombre sea la gloria, por la eternidad, amén. Porque todo es de Él, y por Él y para Él, a su nombre sea la gloria, por la eternidad.